Vamos entonces a iniciar esta clase con un comentario ya hoy sobre imágenes, ¿vale? Vamos a ver las imágenes principales ya del comienzo de este curso comentadas y vamos entonces a organizar un poco las obras a través del comentario de las imágenes. Pues bien, ¿qué significa esta primera obra y de la que nos va a dar pie para hablar de este movimiento que hoy vamos a ver, que es el impresionismo? Vamos a tratar de expresar un poco el contexto de este momento. Estamos a mediados del siglo XIX con esta imagen, ¿eh? ¿Y qué ocurre en esos momentos? Bueno, en esos momentos y previamente a ello. Pues que hay una serie de personajes, de artistas, que buscaban hacer algo parecido a lo que sus antepasados procuraron en la pintura, que era captar la realidad. De hecho, este movimiento, a mediados del siglo XIX, se llamó realismo. Viene entroncado, si tenéis impreso el documento que os comenté el otro día, aquella hoja en la que poníamos todos los estilos de la historia del arte, de una manera telegráfica en un esquema. Bien, pues este está después del romanticismo y del neoclasicismo. Entonces, primero serían esos movimientos y llegarían al realismo allá a mediados del siglo XIX. Pues bien, en este movimiento quizás destacan, por si os suenan, Millet, su famoso Angelus, o incluso Manet, con A, Manet, con el almuerzo bajo la hierba. Quizás las dos obras más básicas de este movimiento, junto con esta que estamos ahora mismo hablando. Esta obra es de Courbet. Se titula El encuentro, o tiene un doble título, se titula Buenos días, señor Courbet. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este movimiento realista, una pintura al óleo, por supuesto. Casi todas las pinturas realistas que se aprecian están, como la mayor parte de las pinturas de los museos, hechas al óleo, ¿no? O sea que si no decimos la técnica, básicamente es el óleo. Pues fijaros que aparece Courbet, es el personaje que tiene la barba así negra, que aparece por la derecha. Entonces se encuentra Courbet así como con un gesto displicente, como una superioridad, y frente a otros dos personajes. Bienvenido, Monsieur Courbet es una obra en la cual le llegarán a etiquetar de el paladín del realismo. Courbet se encuentra, como los otros dos personajes, con una vara y un sombrero en la mano, pero tiene por mochila un caballete portable, por tanto es transportable, que luego va a abrir, va a montar y va a pintar al coleccionista Brullas que tenemos en el centro y a su mayordomo que está con un gesto como más sumiso, ¿no? Entonces, aquí acaba de llegar Courbet al pueblo donde el coleccionista le ha encargado una obra y tiene a su mascota de perro también por aquí por el medio, ¿no? Fijaros que se ve, se percibe la propia diligencia que lo ha traído al pueblo de Midi, donde está representando la escena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta obra? Pues un realismo en el que el propio pintor se autorretrata y va a ser la obra que le encarga el coleccionista y que ya queda etiquetado ahí como para pasar a la historia, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿qué ocurrió en el primer tercio de siglo? En el primer tercio de siglo, allá por 1824, Niepce crea un aparato que en unos pocos segundos, bueno, de aquellas eran minutos al principio, podía captar la realidad del momento de una forma objetiva
sin apenas trabajo. Ese descubrimiento, bueno, que en los años 30 lo va a patentar Daguerre, los típicos daguerrotipos, harán una fractura, harán como una explosión, como un decir, esto es un punto y aparte en el mundo del arte. Porque si un aparato puede captar la realidad plasmada en una superficie bidimensional tan rápidamente, sin aparente trabajo alguno más que simplemente darle un botón, ¿a qué viene a cuento que artistas como Courbet se pasen meses pintando una obra que podría estar plasmada incluso más, pues eso, más tarde pues a colores, incluso con los propios colores de la realidad física, sin trabajo prácticamente alguno? Entonces, por eso traemos esta obra como punto de ruptura, como punto y aparte, como punto para decir, bueno, es que a partir de aquí, realmente los artistas que se precian como tales van a tratar de hacer algo distinto, pues si la realidad ya la captaba la máquina de fotos, ¿para qué hacer una realidad? Y de aquí vienen estos artistas que en un principio van a ser rechazados porque la moda era el realismo. ¿Quiénes son estos artistas? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de ellos y os traigo varias imágenes porque precisamente y curiosamente van a ser tan rechazados que los únicos o de los pocos que van a valorar su trabajo como artistas van a ser los fotógrafos. La primera exposición de estos artistas a los que van a llamar impresionistas, allá por 1874, va a ser una exposición en el salón de un fotógrafo que se llamó Nadar. En el salón parisino del fotógrafo Nadar se expusieron por primera vez, por tanto, estas obras de una serie de artistas que buscaron apartarse de la realidad o por lo menos, aunque no fueran muy lejos de esa primera realidad, la trataron de reinventar. ¿Para qué? Para hacer de sus pinturas algo vivo en el sentido de que el observador no va a ser un mero espectador pasivo, sino alguien que necesita reinterpretar esa realidad física que vio el pintor en su momento. Si acudimos a aquel esquema que os decía de la definición del impresionismo, diríamos que es la búsqueda de una realidad lumínico aparente, cambiante, a través de frescas y expresivas pinceladas en interacción cromática. Esto es lo que podemos observar en cada una de estas obras. Arriba, por la izquierda, tenemos a las amapolas pintadas por Monet. Luego, pues más abajo, el coche en las carreras de Degas. Abajo de todo, el balcón que ha pintado Morisot. E incluso tenemos por la derecha el palco, arriba de todo, el palco de Renoir, con esa mujer, que luego ahora hablaremos de qué es lo que ocurre con esa pintura tan fresca, incluso de personajes retratados. Y abajo de todo ya vemos dos pinturas de dos personajes que no van a ser realmente impresionistas, pero bueno, se les etiquetan. De hecho, abajo la de Sisley es un canal de San Martín que no va a entrar en la exposición en sí, pero abajo de todo, la última figura es una Olimpia bastante deshecha de Cézanne, que va a ser uno de los artistas post-impresionistas del movimiento que viene después de este. Bien, ¿por qué se llama a estos artistas impresionistas? Pues simplemente por una obra
que 2 años antes hace Monet. Se trata de la figura que puede apreciar Monet desde su casa en Le Havre, en la bahía, en un amanecer. De hecho, la titula Impresión Sol Naciente. Pues un periodista como Leroy, viendo este cuadro que formó parte de aquella exposición en el Salón de los Rechazados del fotógrafo Nadar, en París en 1874, esta obra del 72 va a dar lugar a ese nombre en el que el periodista dirá sobre ellos impresionistas, porque captan esa impresión del cambio de la luz a distintas horas y podemos apreciar cómo Monet traduce la imagen que tiene delante no en una realidad que puede captar una máquina de fotos, sino en una reinterpretación de esa luminosidad, de esas masas de color, porque más que figuras aparecen manchas. Podemos evidentemente reconocer ese círculo totalmente naranja, vivo, con ese color cálido, y esos tenues azules como de luz inicial después de la noche, cómo se perciben incluso unas siluetas de las barcas y ese típico reflejo arabesco en el agua. ¿Qué es esta pintura? Pues es la búsqueda de esas manchas de color incrustado que se llama alla prima, se escribe alla prima. Es una técnica en la cual el óleo, en este caso, es representado tan rápidamente que no da lugar a retoques, se hace a primera intención y por eso las pinceladas aparecerán yuxtapuestas. Si podemos ver un poco más los detalles, fijaros que las formas son unas meras pinceladas de mancha que a lo lejos insinúan barcas, pero que de cerca son pinceladas superpuestas en relieve. Muchas veces utilizarán estos impresionistas la pintura diluida, como en el agua estamos viendo. Otras veces más pastosa, porque por encima, para que no se mezclen los colores, que en este caso, como en muchos impresionistas, son complementarios, porque buscan la interacción cromática máxima y esta se consigue con los colores opuestos o contrarios. Si este color no se pone superpuesto de una sola pincelada, sino que se frota con más pinceladas, se aplastan los relieves, junto con el color azulado, el naranja se mezclaría, bueno, se agrisaría porque los colores opuestos se rompen. Y esto es precisamente lo que no buscan. Lo que buscan es el captar la luz, esa luz cambiante, esa luz que va a dar lugar a, incluso en Monet, a series a distintas horas, porque la luz, al cambiar tanto de claridad a oscuridad, si pasa una nube o si hay una tormenta, y ya no digamos si está en vez de primavera, pues es el verano o es el otoño, cambiará totalmente las formas. La primera obra de Monet, fijaros, hasta se ve en 1972 como el propio título nos está indicando que el formato no es grande. ¿Por qué? Porque salen normalmente, pues eso, al jardín de su casa o al balcón, al captar esa naturaleza. ¿Qué es lo que permite esto también? Pero la técnica del óleo por primera vez se industrializa, es decir, se vende en los mercados, en las tiendas. Los óleos en tubo facilitan la salida a la naturaleza que solo pudo haber hecho con anterioridad
uno de los nombrados como padres del impresionismo. Estamos hablando de un personaje por todos conocidos que fue Velázquez. Velázquez pintará dos pequeñitos cuadros en uno de los viajes que hace a Italia, en la embajada española, los jardines de Villa Medici. Uno se llama La Mañana, otro se llama La Tarde. Están en el Museo del Prado. Bueno, pues ahí Velázquez sale a la naturaleza y pinta con unas pinceladas tan sobrias, tan rápidas, tan licuadas de materia que hasta se percibe el propio lienzo por detrás, ¿no? Bien, bueno, pues estos postulados les servirán a personajes como Monet para que capten esa luz y hagan de esa exposición un hito para la historia. Realmente quienes han pasado la historia son estos artistas que hoy conocemos como aquellos rechazados, mientras que los que siguieran haciendo realismo después de aquellos realistas como Millet, como Courbet o como Manet, se han quedado ya fuera de la historia. No son reconocidos porque, aunque la moda en este momento no siga estos parámetros, estos son los artistas que van a la vanguardia, digamos, de las primeras obras que pasarán precisamente a ser activas porque buscan ese reconocimiento del observador, aunque llegará más allá de unos años, ¿no? Cuando ya empiece el siglo XX y las auténticas vanguardias. Estamos hablando del impresionismo, el que va a dar lugar a todo ese movimiento, a todos esos ismos que se vinculan a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Bien, si vemos alguna obra más para que tengáis en cuenta de Monet, son, diríamos casi en todas, cosas muy semejantes, ¿no? Que buscan la luz cambiante en la naturaleza, pero no les interesan los contornos, no les interesan que las velas estén perfectamente dibujadas, ni siquiera los propios personajes, o las casas, o el ciprés. Se buscan colores opuestos, complementarios, con los que resalten más para que se fundan en la propia retina del observador. Fijaros, los rojos contrarios a los verdes, los azules opuestos a los naranjas, las manchas frescas de primera intención sobrepuestas, superpuestas, justapuestas. En estos impresionistas, una de las características, aparte de esos colores vibrantes que van a tener, es el empleo muchas veces del color claro. ¿Por qué? Porque los colores aparentemente blancos no son blancos, van a reflejar toda la luz y con ello aparecerán colores de matices más violáceos, más azulados, etc. Hasta un primer plano aquí en el arabesco, donde se ve el reflejo, fijaros como empastada y cómo se juntan el reflejo del ciprés verde con los rojos o los naranjas con los azules, colores complementarios opuestos que van a vibrar y por tanto a resaltar y hacer que el propio observador reinvente esa realidad. Mirad, quizás Monet es uno de los artistas que ha iniciado el concepto de serie en las imágenes. Es decir, por ejemplo, en este caso, se trata de la representación de la estación de San Lázaro. Hará, creo recordar que hasta 7 versiones de ellas, y todas diferentes. ¿Por qué? Porque el símbolo del progreso que puede ser una locomotora, cuando llega a la estación, a ese hangar de tejado a 2 aguas, lo que está es convirtiendo todo ese espacio en una serie de manchas de color vaporosas que se funden, que dejan entrever algunos carteles, algunos tejados de las fachadas a lo lejos, que vuelven a hacer personajes, vías con perspectivas, pero no busca tanto la figura ni la forma, sino que lo que busca es la interacción cromática y captar esa luz que define el propio impresionismo y luego otra vez utilizando los colores opuestos que vibren, los que más contrastan, porque lo que buscan es esa realidad cambiante con la luz,
con el vapor de esas máquinas de tren iniciales, ¿no? Aquí vemos otra versión, fijaros, un poco más real si queréis, ¿no? Porque define hasta los focos de la luz. Las vías del tren, posiblemente hasta el mismo punto de vista, fijaros cómo permanece en la misma fachada ya a lo lejos entre las brumas del vapor, ¿no? Y el propio tejado o esta parte, ¿no? Otra de las series va a ser pues esta de el día festivo francés por excelencia, que es la fiesta del 30 de junio, ¿no? Las formas no interesan, es el pretexto de esta fiesta donde los banderines de la Francia se exponen vibrantes, se ponen siempre oblicuos y no están referidos a las formas rectangulares propias de las banderas, ni siquiera flameantes por el viento, no. Es la representación de una calle con un bullicio y a su vez esa muchedumbre por debajo está remarcada a través de las fachadas llenas de banderines entre el rojo, el blanco y el azul propio de la República Francesa, ¿no? El hecho de que estén en disposiciones oblicuas todas implica por una estructura, por ello que os decía del esqueleto de la imagen, esos primeros trazos que dan la sensación de dinamismo, de que una obra, siendo bidimensional, plana, se mueve, parece moverse. ¿Por qué? Porque la oblicua se cae. La oblicua es una línea que no se mantiene de pie, está a punto de caerse, y esa sensación en la percepción humana implica dinamismo, implica movimiento. Esta es un paisaje muy frío, pese a que el tono es cálido. Sin embargo, tener en cuenta que toda esta vegetación viene siendo otra vez un paisaje con casas a lo lejos. Fijaros cómo se distinguen, ¿no?, ligeramente los tejados triangulares, los árboles, y cómo son pinceladas rápidas, superpuestas por un caballete y un maletín de pinturas que se llevan a la propia realidad. Uno de los escasísimos dibujos que tiene de paisaje Monet. Aquí lo vemos con un carboncillo o un crayón, con té incluso, con la vegetación, un trazo rápido. Ese mismo trazo que hace con el pincel lo hace, por supuesto, con esta creta negra, ¿no? Y bueno, pues de la iglesia de Varengueville, que hará también varias versiones, y lo sinuoso de los troncos, fijaros con qué rapidez hasta hace los trazos de las agujas de los pinos, o la propia sombra arrojada en la montaña de esa iglesia. Bueno, aquí os traigo estas tres versiones del mismo motivo, que es ni más ni menos que su mujer. Le sirve como modelo, bueno, y su hijo en el centro, ¿no? Mujer con sombrilla vuelta a la derecha, mujer con sombrilla vuelta a la izquierda, etc. Fijaros, casi todas son posiciones en contrapicado, es decir, el artista está sentado, está más bajo que su modelo, en donde el parasol vuelve a servir casi como de pretexto. ¿Para qué? Para captar esa luz que refleja más en tonos verdosos sobre el blanco, que no es blanco, del vestido de su mujer. Fijaros que los blancos están tan matizados que podemos vislumbrar todos los colores que hay alrededor. Esto es lo típico del impresionismo, ¿no? No interesa la forma, no es el retrato lo que buscan, es la mancha de color, bien sea en sus cuencas orbitarias o en sobre todo su reflejo. Por eso los blancos, que reflejan toda la luz y por lo tanto todos los colores, y cómo las pinceladas están alargadas, casi moviéndose por el viento, que está incluso percibiendo hasta en la hierba, ¿no? Fijaros
un vestido blanco y sin embargo es amarillo, es violáceo, es azulado, es naranja. Todos los colores que se perciben, ¿no? Hasta las nubes parecen alargarse por el viento. Y los colores fuertes, vibrantes, pincelada rápida, porque pasa una nube, le cambia la luz y cambia las tonalidades y en otros momentos tiene que estar jugando con otros colores por otras zonas, ¿no? Impresionismo a su pura usanza, ¿vale? O estos almiares de este color encendido, rojos, azules, siempre los naranjas, los celestes, los colores complementarios son lo que buscan para resaltar la fuerza. Y si buscamos la textura, fijaros cómo se percibe el relieve. Es lo típico en el impresionismo, aunque a veces harán pinturas más licuadas. Bien, llegamos a finales ya del siglo. Aproximadamente en 1894 o así, hará una serie, creo recordar que hasta 30 versiones de una iglesia, la iglesia de Rouen, la catedral de Rouen, vista desde distintos ángulos, puesto que incluso llegará a alquilar hasta 2 pisos en distintos momentos y hasta un almacén también, para captar algo tan relevante como la catedral. Fijaros, de una manera así como muy simbólica. Tratar de captar algo tan inmaterial como la luz en algo tan macizo, tan duro como los bloques pétreos de las fachadas de esta iglesia, ¿no? La fachada oeste, y cómo no tienen nada que ver una representación con la otra. Unas de color frío, otras de colores cálidos. Traigo una de gran resolución para que veáis cómo utiliza Monet el color al óleo y cómo lo puede mantener en relieve como en esta catedral de Rouen a pleno sol. Mirad. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la arcada de la fachada después de la aguja. Mirad. Fijaros cómo en el fondo sería casi como una obra abstracta, o sea, porque estamos viéndolo desde lejos en qué consisten las arquivoltas, pero tenemos una mancha de azules, de rojos, de amarillos, de naranjas, de violáceos, y todo cambiando esa materia pétrea por un baño de luz que la envuelve y que la transforma en determinada etapa, en la primavera o en el verano, incluso después en el otoño. La Catedral de Rouen, de Monet, una de las obras quizás más reconocibles. Hará lo mismo, pero ya cambiando el siglo. En el tránsito de siglo, allá por 1902, creo recordar, y 1905, hace 2 viajes por Londres, en Inglaterra, y pinta el Parlamento, ese típico Parlamento londinense, pero fijaros cómo vuelve otra vez en esas 10 versiones que creo recordar tenía, unas, digamos, casi etérea, porque la propia niebla está ocultando la forma de la fachada de la torre principal, y cómo, bien sean unos colores fríos o en cálidos, casi más al anochecer o al amanecer, o sea, fijaros cómo Monet está prácticamente retratando el color de la luz, que a veces hasta parece fuego, o sea, está pintando casi con fuego, simbólicamente hablando, ¿no? Y estamos refiriéndonos nuevamente, colores complementarios, violáceos y amarillentos, los que más resaltan. Y ya, para ir acabando, pues simplemente la imagen siguiente es de un puente japonés en su propio jardín. Ya cuando empieza a ser su obra más reconocible, ya no será tan rechazado como en los años 70, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XX, y cuando ya empiezan las vanguardias, los coleccionistas de arte hasta se empiezan a
pelear por los artistas de mayor renombre y Monet alcanzará renombre. Su jardín enorme, su puente japonés y cómo se camufla desde la línea de horizonte. Volvemos otra vez, unos tonos más fríos, unos tonos más cálidos, le da lugar para series distintas del mismo motivo, las ninfeas, que son estas flores flotantes, los nenúfares, y una vegetación tremendamente densa, en fin, colores que descubren lo que significa el impresionismo. Aquí vemos otra vez el mismo puente japonés en otros colores. O bien los primeros planos, fijaros como mirando en un picado los nenúfares, pero nuevamente qué curioso, ¿no? O sea, no es casualidad que los colores complementarios sean los que más atraen. El color naranja, el color celeste. Los nenúfares flotantes, pero sin llegar a detalles. No hay detalles de las flores, simplemente manchas de las hojas flotando en esta densidad, en donde el azul se contrapone con los naranjas, ¿no? Y que no hay manchas que descubran la forma de la flor, simplemente las manchas que determinan la mirada activa que un observador puede llegar a vislumbrar con este motivo floral. Por último, ya para acabar, es esta imagen en la cual os diré que son óleos, sus últimos óleos, estamos hablando de 1914 por ahí. Antes de morir, Monet pues pintará unos paneles de madera enormes, gran formato, pintados por supuesto al óleo, y donde el mismo tema de los nenúfares, pues uno les llamará la mañana, otro pues eso, las ninfeas, o como esta, los sauces llorones típicos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo con estos enormes formatos en tabla? Pues envolver las paredes curvas de su gran museo de l'Orangerie, en donde uno entra a una sala cuyas paredes curvas dan la sensación de que uno se pudiera estar encontrando en el propio jardín que creó Monet. Y con eso damos por acabado a Monet y solamente enlazar con el siguiente personaje, porque antes lo mencionábamos. Este personaje también impresionista será Renoir. El baile en el molino de la Galette de Renoir, solo quiero que distingáis hoy, antes de acabar la clase, una muchedumbre. En un día de domingo, Renoir pasará por ser quizás el impresionista que procura captar un instante. O sea, es un impresionista casi fotográfico en el momento de hacer la toma. Es una imagen que deshace casi la realidad. ¿Por qué decimos que deshace la realidad? Porque mirad, si tenemos incluso retratos, vuelven otra vez muchos vestidos blancos, reflejando todas las luces. Lo más relevante está aquí. Lo vemos en este primer término. Mirad, estos personajes que podrían ser reconocidos, ¿no?, como retratos, sin embargo, busca la mancha. Y la mancha, esta mancha, la podemos ver incluso en la chaqueta oscura del personaje. O sea, cuidado con esto. Igual que a los impresionistas les gustaban los blancos porque reflejaban toda la luz, los negros nunca llegarán a ser negros. Serán azulados, serán ocres. ¿Por qué? Porque la luz siempre aclara los oscuros. Tanto que incluso podemos estar viendo aquí, no es que fuera a lunares claros la chaqueta de este personaje dorsal, sino que son los propios rayos de luz que penetran entre la frondosidad de los árboles, de tal manera que están descubriendo todo ese baño luminoso que envuelve, que baña a las propias figuras, ¿no? Y esto lo tendrá Renoir en esta obra, pero también lo tendrá en el columpio. Fijaros, la chaqueta va a ser otra vez algo predominante. ¿Por qué? Porque será el pretexto para que en medio de la vegetación esta chica columpiándose,
Fijaros que no está en posición vertical, ligeramente oblicua para dar sensación de movimiento en el columpio. El niño mirándonos y hasta el propio tronco, la corteza del árbol, está manchada con claros por esas ráfagas de luz que están reflejando en el suelo, tanto en la penumbra como en la zona más iluminada. Y ya para rematar con Renoir y poder el próximo día empezar con aquel personaje que hablábamos de Degas, veremos esta obra, que es El almuerzo de los remeros, vuelve a acudir otra vez a ese pretexto. El pretexto es el toldo que baña a las figuras humanas con esos colores cálidos, en donde hay una comunicación visual, ¿no? No solo de palabras que están comunicando, sino de miradas. Se podría decir que hay geometría entre las figuras por su conexión, pero sin buscar tanto los retratos, sino esas manchas, esas luces cambiantes, esos momentos de relax cuando ya acabaron la regata.